Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La ley de la selva. Buen día. Hoy, sábado 10 de enero de 2026, tomen su asiento y aseguren su tazón de café. Yo ya me tomé mi dosis de café. Porque hoy el mundo ha retrocedido un siglo en una sola noche. Mientras los medios corporativos celebran lo que llaman victoria de la libertad, en las sombras de la geopolítica real, lo que estamos presenciando es el colapso de la diplomacia y el regreso de la ley de la selva. Desde las fronteras de la OTAN, donde el rugido del Oreshnik en Leópolis ha dejado sorda la inteligencia occidental, hasta los dormitorios de Caracas, donde un presidente ha sido secuestrado al estilo de una serie de Netflix a las 3 de la mañana, el mensaje de Donald Trump es claro. Si no podemos negociar, robaremos. Si no podemos ganar, destruiremos. Pero cuidado, ¿eh? Porque en la selva, el cazador suele olvidar que el territorio tiene sus propias reglas. Hoy, junto a Pepe Escobar, Larry Johnson y Patrick Henningsen, vamos a desgranar por qué este sueño petrolero de Washington en realidad, pues es una pesadilla de 183 mil millones de dólares que nadie puede pagar. ¿Es el fin del petrodólar o el inicio de un nuevo Vietnam en el Caribe? Hoy, ¿en de qué hablan? Pues del cementerio de oficiales de la OTAN en Odessa y el apagón nacional en Ucrania y el pozo oscuro de Venezuela. Prepárense porque la ley de la selva ha llegado para quedarse. Así que comenzamos. Empecemos por el espejismo de Trump y la ley de la selva. Hoy vamos a destapar lo que realmente está pasando detrás de las cámaras de Washington. Mientras Donald Trump y Narco Rubio se pasean por los medios declarando victoria total sobre Venezuela, analistas de la talla de Larry Johnson y Patrick Henningsen están lanzando una advertencia que debería hacer temblar a la Casa Blanca. Trump está perdiendo antes de empezar. Sí. La narrativa oficial de que Estados Unidos ya tiene el control, pero escuchen bien las palabras de la vicepresidenta, hoy ya pues presidenta interina, Delcy Rodríguez. Nos han invadido. No es una frase al aire. En las calles de Caracas, el chavismo ha iniciado una cacería contra los que consideran traidores. Mientras tanto, la jugada maestra de Trump, ese robo del buque Mariner, está siendo denunciada ante el mundo como el regreso a la ley de la selva. A ver, analicemos esto, porque a esto le deberíamos de llamar la Trump University, ¿no? La geopolítica. Henningsen nos da una lección de realidad. Esto se podría llamar la táctica del espejismo. Trump vive en su propio mundo de televisión. Trump cree que si él publica en Truth Social que controla el petróleo, entonces el petróleo es suyo. Henningsen lo llama la regla número 1 de la Trump University. Sobre prometer y no cumplir. Ya lo hizo con las tierras raras de Ucrania en mayo del 25, ¿verdad? De 2025, perdón. ¿Y qué obtuvo? Un gran cero. Una dona de nada. Así que sigue al robo como estrategia. La hoy presidente de Venezuela fue clara. Chevron quiebre el crudo gratis para bajar los costos en Estados Unidos y tratar de recuperar su posesión como potencia económica frente a China. Pero para que sea gratis, tiene que ser robado. El secuestro de Mariner es la prueba física de que Washington ya no tiene diplomacia, solo piratería. Hablemos del dilema de las botas sobre el terreno. Cuestión de que me han hecho estas preguntas en comentarios, porque aquí viene el verdadero problema para el Pentágono.
El analista Hennison plantea una paradoja que tiene a los generales de Trump sin dormir. Si no ponen botas sobre el terreno, nunca podrán purgar el chavismo de las calles ni controlar realmente los pozos. ¿Mm? Así que los decretos de Mar-a-Lago no extraen petróleo. Los tweets de Donald Trump en su Truth Social no extraen el petróleo. Si ponen las botas, se hunden en un pantano sangriento. Venezuela no es un desierto, es un pueblo con una identidad nacional feroz. Si hacen memoria de un video que hicimos aquí en De Qué Hablan Geo hace, creo que 2 meses, hablábamos de esto. Hablábamos de que si esto llegaba a suceder, esto se iba a convertir en un total caos para Estados Unidos y iba a ser y ya está siendo la ruina de Donald Trump. No se dejen sorprender por el ruido mediático, porque les digo una cosa, a Donald Trump se le ha acabado el sueño y a su junta que tiene alrededor. Y el Estado profundo se está descarajando. Y ahora les voy a explicar por qué. A ver, sigamos con Hennison porque nos recuerda algo fundamental. Hugo Chávez no fue solo un líder, fue un cambio de valores. Devolvió el orgullo a un pueblo. ¿Realmente cree Washington que los venezolanos van a ver que Chevron va a llevar su riqueza y se van a quedar con los brazos cruzados? ¿Mm? Si Trump quiere un cambio de régimen real, las calles tendrán que correr, pues, ríos de sangre. Es horrible decirlo, pero es una realidad. Y seamos honestos, ni Pete Hegseth ni la sociedad estadounidense tienen hoy el estómago para ese nivel de barbarie. ¿Se acuerdan que hablamos de esto hace 2 o 3 meses atrás? Así que nos encontramos con una conclusión. La máscara caída. Yo diría que esta es una conclusión demoledora. Esta intervención no va a demostrar que Estados Unidos es fuerte. Va a demostrar que es exactamente tan malo como el resto del mundo pensaba. Al final del día, Trump está intentando imponer un modelo de negocios inmobiliario en un tablero de ajedrez donde las piezas tienen armas y orgullo nacional. Y les digo una cosa, ese orgullo nacional de Venezuela no es huérfano. Todos estamos en esto. Todos los que tenemos conciencia y amor a nuestro continente estamos en esto. Así que hablemos de ese muro militar. ¿Por qué no cae el chavismo? Y aquí está el secreto que los analistas de café en Washington no entienden. Porque en Chile, Argentina o Brasil, los golpes fueron, como dice Hennison, un paseo. Porque en esos países las élites mandaban a sus hijos a ser oficiales. Pero en Venezuela, la vieja oligarquía era tan pomposa y corrupta que no querían ensuciarse las manos con la vida militar. Prefieren ser banqueros y vivir de la renta del petróleo. Eso creó un fenómeno único, una clase de oficiales que viene directamente de los barrios, del pueblo trabajador. Por eso el ejército venezolano es el leal movimiento bolivariano. No puedes comprar a un general que recuerda el hambre de su infancia. Estados Unidos ha intentado 4 golpes de estados y los 4 han fracasado. Venezuela es como Siria o Irán, países con sistemas anticoloniales en proceso, donde la infiltración occidental simplemente rebota contra una identidad de clase inquebrantable. Y vaya que es así. Vaya que es así porque algo que yo admiré personalmente fue cómo se desarrolló este grupo de voluntarios de venezolanos para la crisis del 2010 en Haití, el terremoto de Haití, ¿se recuerdan? Pues su servidor estuvo ahí reparando antenas satelitales para recuperar las comunicaciones de Haití. Y yo vi trabajar a los venezolanos, al grupo de venezolanos voluntarios que entraron a trabajar ahí. Qué espíritu de fuerza, de disciplina. Completamente admirable.
Civiles, ¿eh? No estoy hablando de personas en uniforme. Estoy hablando de venezolanos civiles de a pie que fueron a ayudar a Haití en esta crisis humanitaria, en ese terremoto horrible. Las imágenes son horribles. Lo que sucedió en Haití eh, es de ni pensarlo, pero es de admirar esa fortaleza que tiene la gente venezolana en esta cuestión de ayudar al prójimo, ayudar a los hermanos de este continente. Ojo, Venezuela no está sola porque Venezuela le ha dado la mano a muchos. Hablemos del petróleo robado y el grito de la calle. Escuchen esto. El trato que anuncia Trump es de locos. Se los dije, tenemos un loco en el norte. Tenemos un loco en el norte. 50 millones de barriles de petróleo sancionado irán a Estados Unidos. Se venderán a precio de mercado, pero el dinero lo controlará el presidente de los Estados Unidos. Básicamente es un embargo total disfrazado de negocio. Pero mientras Trump firma papeles, la calle habla otro idioma. ¿Han visto las imágenes ustedes de Caracas? Miles, si no millones, gritando "Little Gringo". Estamos preparados. Larry Johnson lo dice claro. Una cosa es que las agencias de inteligencia corten un trato para sacar a Maduro y otra muy distinta es gobernar Venezuela. Es lo que le podríamos decir la trampa del ocupante, ¿no? Si Estados Unidos intenta administrar el país, tendrá que poner civiles o tropas. ¿Y qué pasará entonces? Serán atacados, secuestrados y asesinados por francotiradores. Washington los llamará terroristas, pero el pueblo venezolano, los llamará invasores. ¿Ven la diferencia? El dilema de Vietnam. Trump solo tendrá dos opciones: irse humillado o enviar más tropas. Es la estrategia del Vietnam en el Caribe. Para 1979, Estados Unidos tenía 543,000 soldados en Vietnam y se dieron cuenta de que no podían ganar. ¿Quiere Trump repetir esa historia en el 2026? A ver, pasemos a la geografía de la insurgencia. La selva y montaña, ¿no? Porque hay que ver el mapa de Venezuela. El 99% de los que toman decisiones en la oficina de Trump nunca han pisado Venezuela. Nunca han puesto un pie en Venezuela. No entienden que es un territorio de selva de triple dosel y montañas impenetrables. Larry Johnson nos pone el ejemplo de Colombia. Las FARC empezaron en 1974 y tras décadas de apoyo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, nunca pudieron derrotarlos. En Venezuela, cualquier resistencia armada puede desaparecer en la selva o cruzar la frontera hacia Brasil o Colombia y volver a atacar. Es una guerra imposible de ganar para un ejército convencional extranjero. Trump está comprando un billete de entrada en un laberinto del que no podrá salir. Hablemos de la conclusión de la parte de Larry Johnson, porque es bien interesante. La mesa está servida para un desastre, y es así. Trump está sobreestimando su poder de negociación y subestimando la geografía y el orgullo de un pueblo. Es que esta gente piensa que pueden comprar todo con dinero. Sí, ese 1% sí lo pueden comprar. Ya vamos a hablar de este 1% más adelante, porque este 1% también tiene un punto de inflexión importante de qué discutir. Pero esto se pone aún más interesante, porque más adelante vamos a ver qué dice Pepe Escobar sobre cómo este sueño petrolero se va a convertir en un agujero negro en que podría succionar la economía de Estados Unidos. Hablemos del factor China, Rusia y la realidad de las fronteras. Como les digo, no se dejen engañar. Mientras Washington intenta imponer un bloqueo medieval, el mundo de 2026 ya no es el de los años 90. Como bien señalan los analistas de la entrevista de Danny Heyfun, no hay forma de controlar las fronteras de Venezuela. El contrabando, el comercio de oro y los sistemas económicos alternativos ya están en marcha.
A ver, esa imagen de Delcy Rodríguez estrechando la mano del embajador chino y del embajador ruso no es solo un protocolo. Es un escudo diplomático y financiero. China ha desplazado a Estados Unidos como la primera potencia económica y Venezuela es su socio estratégico. Si Trump cree que puede gestionar este conflicto como un contrato inmobiliario, se va a encontrar con que el edificio ya tiene dueños muy poderosos. En Pekín, en Moscú y en Teherán. Así que nos encontramos con el laberinto de Trump. Escuchen esto porque esta es la conclusión, para mí una de las conclusiones más importantes que expone Larry Johnson. Y es con respecto al sistema de guerrilla en el poder. Él dice que a diferencia de otros países donde la oposición es débil, en Venezuela el gobierno se ve así como el resultado de una lucha militar por la independencia. ¿Ok? Intentar derrocarlos es intentar desmantelar un ejército ideológico de millones. Así que nos encontramos con la ilusión de la gestión, porque Trump y su equipo son lo suficiente ingenuos para pensar que pueden controlar a un pueblo que ha resistido años de sanciones. No entienden que el pequeño gringo, como dicen en las calles, no tiene jurisdicción en la selva venezolana. El final del pantano. Si Washington sigue presionando, solo logrará fortalecer a los movimientos de izquierda en toda Iberoamérica y el sur global, demostrando que Estados Unidos sigue siendo el gran pirata del siglo XXI. Así que el escenario está listo. Trump quiere el petróleo gratis, pero Venezuela está preparada para cobrarle un precio que su presidencia no podrá pagar. Un nuevo Vietnam en su propio patio trasero. A ver, les digo una cosa, esto solo es la mitad del cuadro. Si Larry Johnson nos habló del pantano militar y la trampa de la CIA, ahora necesitamos la visión macro, ¿no? Necesitamos entender cómo esto encaja en el colapso del sistema petrolero global. Pero antes hablemos de la gasificación de Venezuela y el cartel de Washington. Sí. Aquí llegamos a la pastilla negra de este análisis. Henningsen no se guarda nada. Lo que estamos viendo no es diplomacia, es la mentalidad de un cartel criminal que ocupa Washington. Su plan para Venezuela es aterrador, la gasificación. Quieren que el país sea totalmente dependiente, destruir su economía durante años y luego culpar a Maduro de la miseria de ellos mismos, que ellos mismos provocaron. Es el mismo manual que aplicaron en Irán y Siria y que intentaron en Rusia, con un fracaso estrepitoso. Trump y Rubio proyectan su propia realidad. Creen que todo el mundo tiene un precio y que todos responden al soborno y a la amenaza, pero se han topado con un muro. Como dice Henningsen, este será recordado como el gobierno más corrupto en la historia de los Estados Unidos de América, haciendo que Nixon parezca un niño de primaria en comparación. Yo le llamaría a esto la arrogancia imperial y el Don Roe, ¿no? La doctrina que, pues, como miren en el mapa, porque aquí Larry Johnson, el ex analista de la CIA, nos da una bofetada de la realidad histórica. Y es que, a ver, ¿cómo les pongo esto? Esto se llama el desprecio por el pueblo marrón. Sí. Johnson lo vivió en 1986 con los contras en Nicaragua. Washington siempre cree que es superior, que puede palmear la cabeza de los latinoamericanos y manipularlos, pero se equivocan. Mientras ellos creen que juegan ajedrez, los pueblos del sur les están ganando la partida en sus propias caras. Hay que hablar de la cero autoridad moral. Washington dando lecciones de corrupción. A ver, por favor. Johnson menciona a Nancy Pelosi, por ejemplo, a los Clinton y sus fundaciones de miles de millones de dólares. Estados Unidos no tiene moral para hablar de abusos de poder y poder de mentiras. Ellos mismos persiguen a sus propios oponentes políticos en su propia casa.
no son quienes para dictar lecciones de moral en el mundo. Y así, como les venía diciendo ya de un tiempo atrás, de Monroe a Don Roe, ¿no? Esto también, esta expresión también la utiliza Larry Johnson, que en este podcast pues, propone incluso un nuevo nombre, la doctrina de Don Roe, por Donald Trump. Ya no se trata de evitar que Europa colonice América. Se trata de que Washington decida con quién puedes hablar, con quién puedes comerciar y a quiénes debes llamar terrorista. Es el proyecto imperialista que empezó en 1846 con el robo de Texas y California a México, llevado al extremo, pues, ahora del siglo XXI. El nadaburger de los 50 millones de barriles. A ver, porque me preguntan, ¿no? ¿Y qué hay de ese acuerdo, de ese gran acuerdo petrolero de los 50 millones de barriles que Trump anunció con bombos y platillos? Aquí, Danny Hyphon lo dice claro. Podría ser un nothing burger, una hamburguesa de nada. En realidad, es solo reinstalar el modelo de licencias de Chevron, donde el 50% de los ingresos se queda en una cuenta de Estados Unidos para pagar la supuesta deuda de Venezuela con la compañía. Es un robo circular, ¿no? Pero el peligro es real. Al iniciar este proceso de robo descarado, Trump ha encendido una mezcla de confrontación directa. Si Venezuela se resiste, y ya vimos que millones están en las calles listos para hacerlo, a este matón criminal solo le queda una opción: más violencia. Así que la pregunta es, ¿cruzará Trump esa línea rodeado de la gente más peligrosa que jamás haya pisado el gobierno? Entonces, aquí la conclusión de Larry Johnson y Patrick Henningsen es una advertencia para todo el sur global. El imperio está desesperado y en su desesperación se ha vuelto más cínico y violento que nunca. Han convertido a la política exterior en un acto de piratería. Pero agárrense, porque si esto les pareció fuerte, lo que viene más adelante con Pepe Escobar va a terminar de armar el rompecabezas de por qué el sueño petrolero de Trump es en realidad un agujero negro económico. No se despeguen. Pepe Escobar y el pozo oscuro de Trump. Aquí entra en escena nuestro amigo Pepe Escobar en una entrevista explosiva con el juez napolitano. Pepe ha soltado una verdad que en Washington no quieren escuchar. Los sueños petroleros de Trump están a punto de colapsar en un pozo oscuro. El juez le pregunta directamente a Pepe Escobar: ¿puede Estados Unidos colonizar Venezuela con éxito? Y la respuesta de Pepe fue demoledora. No. Así, un no rotundo al estilo de Pepe, ¿no? Tendrían que matar a 28 millones de venezolanos para lograrlo. Escobar explica que Trump cometió un error de cálculo histórico. Al invadir el país, asesinar a 100 personas, muchas de ellas mientras dormían, y secuestrar al presidente, lo único que logró fue unir a Venezuela como nunca antes. Excepto por un 1% de la élite en Caracas y el 2% que vive en Miami, la capital oficial de la diáspora venezolana. El país está unido en un solo bloque defensivo. Así que esto yo le llamaría la soberanía del sur global, ¿no? Analicemos esto porque Pepe Escobar nos lleva más allá de las fronteras. Habla de la guerra contra un continente. Trump no solo le declaró la guerra a Maduro, se la declaró a la soberanía de toda Iberoamérica. Pepe nos dice que si vas a una favela en Río de Janeiro, a los suburbios de Buenos Aires, a los Altos en Bolivia o a Cusco en Perú, la respuesta es la misma. Este es nuestro hemisferio y no dejaremos que ningún gringo se lleve nuestra tierra. El espejismo de las drogas. Quien cree el cuento de que esto es por el narcotráfico, pues aquí Escobar es impecable y yo apoyo 100% lo que dice. La propia directora de la Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard,
ha dicho bajo juramento que Venezuela no es un distribuidor de drogas. Incluso la DEA ha admitido que la cocaína, el fentanilo, no vienen de Venezuela. Los eurochihuahuas. El juez napolitano pregunta quién cree internacionalmente las mentiras de Trump. Pepe responde con su ironía característica: solo los eurochihuahuas, los líderes europeos que solo buscan formas de no molestar a Trump mientras el orden internacional se cae a pedazos. Pero aquí hay que hablar de la humillación de Tulsi Gabbard. Pepe toca un punto muy sensible sobre el gabinete de Trump. Habla de la humillación de Tulsi Gabbard. Ella, pues, fue involucrada en esto sin ser informada. A pesar de que sus propias agencias contradicen la narrativa de Trump para Pepe, esto es una muestra de que el círculo íntimo de Trump está operando bajo el engaño, incluso con su propia agente de inteligencia. Estados Unidos está usando a 5 agentes de la DEA como decoración para darle un aire de legalidad a un ataque de mercenarios. Hablando de esto, leía un comentario con mucha atención donde se me explicaba la teoría, pues esto yo no tengo evidencia de esto, a pesar que intenté investigarlo, pero no he encontrado nada de ello, pero creo que vale la pena mencionarlo. Porque en muchas ocasiones de esto hemos discutido lo que está sucediendo en la Patagonia, ahí en el sur de Argentina, donde han visto ciertos activos de cierto ejército, de cierto país, que es prohibido decirlo en este sistema informativo, porque de lo contrario nos cancelan. Pero me imagino ustedes que ustedes se imaginan a quiénes me refiero. Conecto esto con las palabras de Alexander Mercurius, que él es de la opinión que el ataque a la residencia de Maduro no precisamente sucedió todo en ese mismo día. Según Alexander Mercurius, él es de la opinión de que los efectivos ya estaban en Venezuela de un tiempo antes. Ya estaban operando y ya estaban planificando todo esto con antelación, ya con los pies puestos en Venezuela, quizás vestidos de civiles, pasándose por paisanos, ¿ya? Y esto pues corrobora con lo que me dicen en comentarios de que todo esto ha sido por este grupo de mercenarios de este país que les digo no puedo mencionar acá. Así que el mundo ya no compra ese guión, como se pueden dar cuenta. La gente ya no está dormida, está muy despierta y puede interpretar ahora entre líneas. Puede ver estos movimientos que han sucedido en el sur de Argentina. Pueden ver estos movimientos de que se considera de que esto ya había sucedido con antelación y que la traición ha sucedido ya pues desde adentro, que estos efectivos ya estaban en Venezuela, que lo único que llegó ahí fue un movimiento de extracción. Por eso lo de 33 minutos. Hubiera sido imposible que estos locos hubieran llegado, porque ahí el factor sorpresa se hubiera destruido. Y estos 100 personas que han fallecido, pues hubieran respondido al ataque. Los 38 efectivos cubanos hubieran respondido al ataque. No fue así, porque estos tíos ya estaban en tierra, ya estaban ahí. Alguien los dejó entrar. No llegaron por helicóptero, llegaron de a pie. Menciono estas dos teorías porque yo creo que coinciden muy bien. La teoría de los del sur de Argentina, estos extranjeros con nacionalidad correcta, con la teoría de Alexander Mercurius, que él considera de que estos efectivos ya estaban en Venezuela. Así que, como dice Pepe, Trump ha logrado lo mismo que Israel en Irán: unir a un pueblo bajo una sola bandera de resistencia frente al invasor extranjero. Hablemos del cartel de los gringos y la mentira de la CIA. Ahora sí, prepárense para una verdad sin filtro. Aquí Pepe Escobar acaba de demoler la gran excusa de Trump para invadir Venezuela: el narcotráfico. Todo el mundo en América Latina sabe que los verdaderos corredores de la droga hacia Estados Unidos están pues en Colombia y en México. Incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos tuvo que admitir en el registro oficial que el famoso cartel de los soles nunca existió. Fue una fabricación de la CIA para criminalizar al gobierno venezolano. ¿Ok? Escobar revela que el primer acta de acusación contra Maduro solo señalaba como jefe de este cartel fantasma,
Pero la nueva acusación, escrita a toda prisa y con una torpeza casi cómica, omite convenientemente ese invento. ¿Saben cómo le llaman la gente en las calles de Lima, Santiago, Caracas y Montevideo a lo que se está haciendo en Washington? No lo llaman justicia, lo llaman cartel de los gringos. Y qué bien puesto este nombre. Así que hablemos de esta señora Delcy Rodríguez, el muro chavista, ¿ok? Miren esto, porque aquí es donde Trump y su virrey narcorrubio se están estrellando contra la pared. Y podríamos empezar con esta subestimación fatal. Creen que pueden doblar a Delcy Rodríguez con amenazas. No saben con quién se meten. Pepe nos recuerda que Delcy Rodríguez es una revolucionaria de la vieja escuela. Su padre fue asesinado por la CIA. Ella es una abogada brillante que sabe negociar, pero tiene una línea roja que jamás cruzará: la soberanía de Venezuela. Las exigencias imposibles. Trump le exige que expulse a los asesores de Irán y Cuba y que deje de vender petróleo a Teherán. Pepe es tajante y dice: olvídalo, no va a suceder. No puedes pedirle a un país soberano que corte sus alianzas estratégicas mientras les roba su petróleo. Es que esto es un estilo mafioso, ¿no? Escobar describe la administración Trump como una organización criminal disfrazada de gobierno. Usan tácticas de extorsión estilo Netflix. Pero en el mundo real no han logrado su objetivo principal. No hay cambio de régimen en Venezuela. Punto. Así es. No hay cambio de régimen en Venezuela. Así que nos encontramos con el sur global contra el imperio. No me gusta utilizar este término contra el imperio, que suena muy comunista, pero es lo que hay. Hay que decirlo tal y como es. El mensaje de Pepe Escobar es un grito de guerra diplomático. Si Trump quiere pelear contra todo el hemisferio sur, que siga por ese camino. Desde Brasil hasta Argentina, la calle latinoamericana ve esto como una invasión colonial. Solo las élites de la quinta columna, ese 1% de que Pepe llama compradores, aplauden desde sus mansiones. Pero el poder real, como siempre les he dicho a ustedes, está en la gente, que ya no le tiene miedo al imperio. Así que Trump prometió un segundo golpe si Delcy no obedece. Pero la realidad es que el primer golpe ya fracasó tácticamente. No controlan el territorio, no controlan a los militares y no controlan la voluntad de un pueblo que se siente bajo asedio. El sueño petrolero de Donald Trump se está convirtiendo en su peor pesadilla geopolítica. Ahora, hay que hablar de el show, de la Nobel y el fracaso del relevo, ¿no? Porque miren este circo. Pepe Escobar nos cuenta la última movida de relaciones públicas de Washington. Resulta que la Guaidó femenina planea viajar a Estados Unidos para entregarle su premio Nobel de la Paz a Donald Trump. ¿Escucharon? ¿Escucharon bien? Pepe dice que es la única forma de que Trump podría tener uno. Pero hay un pequeño detalle que el equipo de Trump no puede ocultar. Ella no tiene el apoyo de nadie. Según Escobar, incluso Trump la ha desestimado en privado. En Venezuela, su apoyo popular es de menos del 1%. Mientras Washington monta esta operación de prensa para que Trump pueda presumir de haber terminado guerras, la estructura del gobierno chavista sigue intacta. Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, y el Parlamento están trabajando codo a codo con Delcy Rodríguez cada día. El 98 o 99% de la población rechaza de frente cualquier imposición de los gringos. Y eso es una realidad. Ahora, analicemos esto. Analicemos la conexión Irán-Venezuela y el arma del hambre. Analicemos porque Pepe Escobar nos explica por qué Irán y Venezuela son hermanos de sangre en esta lucha. 40 años de resistencia. Irán lleva más de 40 años bajo sanciones y sabe exactamente cómo combatirlas. Han ayudado a Venezuela a sobrevivir a los 12 o 15 años de asedio económico que han devastado el país. Pepe, que estuvo en Irán hace unos meses, lo dice claro. El efecto es devastador, pero no quiebra la voluntad. Las sanciones como vector de pobreza.
los analistas occidentales siempre ocultan la verdad. Dicen que Venezuela es pobre por el socialismo, pero omiten que las sanciones son el factor número 1 de la pobreza. Ese bloqueo es lo que forzó a la diáspora a salir y lo que Washington usa para generar protestas artificiales. Ese 1-2%. Sin el robo de los activos y el bloqueo petrolero, les digo una cosa, Venezuela sería hoy una de las economías más pujantes de la región. Así que, alianza en la sombra, ¿no? La relación Caracas-Teherán está hecha en la sombra para esquivar al pirata global. No solo intercambian combustible y tecnología, sino también estrategias de supervivencia nacional que Washington simplemente no puede interceptar. Ahora hablemos de este mito de los $50 y la realidad petrolera. Atención, porque aquí es donde la fantasía de Donald Trump choca de frente con la realidad. El juez napolitano le pregunta a Pepe Escobar, ¿es realista que Trump baje el precio del petróleo a $50 el barril usando a Venezuela? La respuesta de Pepe fue un rotundo no. Pepe habló con expertos del Golfo Pérsico y de China, y los números simplemente no cuadran. Para que Venezuela vuelva a producir 3 millones de barriles diarios, un nivel que no se ve desde finales de los años 90, se requeriría una inversión de $183 mil millones durante los próximos 16 años. Para que tengan una idea, eso es como invertir todo el presupuesto anual de perforación de Norteamérica en un solo país. Y aún así, para el año 2040, Venezuela apenas estaría produciendo una fracción de lo que produce Arabia Saudita o Rusia. Y es que no hay que olvidarnos que el petróleo venezolano es un petróleo pegajoso. Y hay que poner siempre en esta mesa el ecosistema chino. A ver, analicemos esto. A ver, Pepe nos explica por qué el petróleo venezolano es un dolor de cabeza logístico. Es un crudo extra pesado. El petróleo de Venezuela no fluye solo, es como una melata. Necesita ser diluido. Por cada barril exportado, Venezuela tiene que importar 0.3 barriles de diluyente. Es una operación carísima y logísticamente loca. Y aquí nos encontramos con la huella de China. Aquí está el gran obstáculo. La infraestructura que aún funciona en Venezuela fue reconstruida por los chinos. Todo el sistema está diseñado bajo un ecosistema energético chino. Si Estados Unidos quiere entrar, tendrá que desmantelar todo eso sin la ayuda de los técnicos chinos y reconstruirlo desde cero. ¿Saben cuánto tardaría hacer todo esto? Mínimo 5 años. El dilema del CEO, ¿no? Pepe lanza una pregunta matadora. Si eres el CEO del Chevron o ExxonMobil, ¿vas a invertir miles de millones en un país sumido en el caos, con un gobierno impuesto por Washington, un Guaidó de turno y una resistencia interna feroz? Obviamente no. Sin estabilidad no hay inversión. Y ahí está ese video bien interesante, una rueda de prensa donde está Narco Rubio, Donald Trump y creo que J.D. Vance, y Narco Rubio le pasa un papelito así a Donald Trump para que lea. Era algo personal, pero el bobo de Donald Trump, en vez de leerlo para él, lo empieza a leer en voz alta. ¿Y qué decía este papel? Algo como que habla de Chevron. ¿Por qué Chevron? Porque Chevron ha sido medio optimista. No optimista completo, pero medio optimista en invertir. Porque ExxonMobil, no. ExxonMobil está muy negativo y muy reacio a meterse en esta locura. ¿Mm? Así que el laberinto de Trump, ¿no? La conclusión es clara. Trump vive en un mundo de fantasía donde cree que él puede dictar los precios del mercado global con un tuit y un secuestro. Pero como nos ha mostrado Pepe Escobar, el petróleo venezolano no es un botín fácil. Es un laberinto de crudo pesado, infraestructura china y una inversión de 183 mil millones que nadie va a arriesgar en un país en llamas. Trump está prometiendo gasolina
a $50. Pero lo único que está comprando es un boleto de ida a un pantano económico y geopolítico del que no podrá salir. Mientras tanto, Venezuela resiste. China observa y el mercado petrolero se ríe de las promesas de Mar-a-Lago. Así que nos encontramos con el mito del golpe. A China y el refugio de los BRICS. Atención a esta jugada. Trump y sus asesores creen que al robar el petróleo de Venezuela le están quitando el aire a China. Pero aquí Pepe Escobar tiene otros datos. China es 80% autosuficiente en energía, ¿ok? 80% autosuficiente en energía. Del 20% que importa del resto del mundo, Venezuela solo representa el 2%. ¿Creen que Pekín está preocupado? Para nada. Para nada. Así que Escobar revela que China ya tiene el plan B en marcha. Lo que no le compre a Venezuela, se lo comprará a Irán, a Rusia o Arabia Saudita. Y aquí está la clave. Todas esas transacciones se están haciendo dentro del marco de los BRICS, evadiendo por completo el petrodólar. El secuestro de Maduro a las 3 de la mañana no fue para salvar la democracia. Fue un intento desesperado para frenar la caída del inevitable dominio financiero de Estados Unidos. Del petrodólares. Así es. Así que la trampa legal y tiro en el pie. Aquí es donde el virrey Rubio, narco Rubio, se va a encontrar con la realidad de los tribunales. A ver, empecemos con la interferencia de contratos. El comercio entre Caracas y Pekín no es una charla telefónica, no es un tweet en True Social o en X, son contratos legalmente vinculantes. Si Estados Unidos corta el flujo de crudo a China, Pekín va a demandar a Washington en cada corte del planeta. Trump va a hundir a su propio país en una batalla legal de proporciones épicas por violar contratos internacionales. Esto consecuentemente va a llevar un daño colateral a Estados Unidos. ¿A quién perjudica realmente Trump? A las propias empresas estadounidenses que actúan como intermediarias y financistas de este petróleo. Los bancos y las aseguradoras de Estados Unidos van a perder miles de millones de dólares. Es un tiro en el pie en el nombre del patriotismo de cartón. Así que el petrodólar en cuidados intensivos. Pepe lo dice claro. Esta operación Netflix es el último suspiro de un sistema que ya no puede competir. Mientras Washington usa mercenarios, los BRICS están construyendo una arquitectura financiera donde el dólar simplemente ya no es necesario. El espasmo del gigante y el amanecer del nuevo mundo. Amigos de qué hablan Geo, hemos llegado al final de este análisis y la imagen que nos queda no es la de una superpotencia segura de sí misma, sino la de un sistema que siente cómo el suelo se abre bajo sus pies. Como bien señala el profesor Richard Wolff, estamos siendo testigos de un imperio en decadencia. Y la historia, esa maestra implacable, nos ha enseñado una lección fundamental. Los imperios, antes de caer, no se retiran en silencio. Patean, y patean duro. Lo que estamos viendo en Venezuela con este secuestro al estilo de la mafia no son demostraciones de fuerza controlada. Son los espasmos de un gigante que sabe que su tiempo se agota. Es la reacción violenta de quien ve su moneda, el petrodólar, herido de muerte y su hegemonía militar cuestionada en cada rincón del planeta. Esta es la verdadera ley de la selva. Cuando las reglas del orden basado en normas ya no benefician al amo, el amo quema el tablero. Pero recuerden, querida comunidad de que hablan Geo, después de la tormenta en la selva, siempre sale el sol. Y ese sol hoy brilla desde el este, desde una arquitectura multipolar que ya no le teme a las patadas de un imperio que se desmorona. Así pues, antes de despedirme, quiero hacer una pausa
yo diría, justa y necesaria. Nuestra comunidad sigue creciendo y eso es gracias a ustedes. Quiero dar una calurosa bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a este barco de mentes críticas en los últimos días. Bienvenidos a la Resistencia Informativa y un agradecimiento profundo de corazón a quienes hacen que este canal siga en el aire de forma independiente. Gracias por cada supergracias aquí en YouTube, por cada apoyo en Buy Me a Coffee y por sus contribuciones a través de PayPal. Ese apoyo es el combustible que permite que estos tazones de café nunca se vacíen y que sigamos analizando la realidad sin censuras. Yo soy Rodolfo, esto fue De Qué Hablan Geo. Mantengan la guardia alta, la mente fría y sobre todo sigan cuestionando todo. Nos vemos en el próximo video. Siempre juntos, fuertes, apegados a la verdad y siendo justos. Chao, chao.